Cuando nosotros entendemos que nuestra historia y nuestra esencia nos desarrolla mentalidad, entonces las circunstancias que no favorecen la fluidez se convierten en plataformas. Plataformas además que van a hablar muy bien de ti. Cuando nosotros empezamos a mirar esos problemas como posibilidades para experimentar oportunidades, en esa misma medida los resultados son extraordinarios. Sí, solo sí, te acompañas de la manera adecuada y para eso está The Escobar Academy. Bienvenidos al bloque 2 de este Masterclass, donde vamos a comenzar a conversar sobre el tema de la mentalidad para desarrollar capacidades que sean resolutivas y puedas comenzar a distinguirte y diferenciarte como un perfil profesional en el mercado. Como bien les venía diciendo, yo soy el profe Rich y soy educador de vocación, profesión, pero además por pasión. Para mí, enseñar es una de las artes y satisfacciones más grandes que me pudo haber dado a mí Dios y la vida. Pero no solamente enseñar, sino enseñar bonito. Y cuando yo decidí ser educador, yo venía de una búsqueda vocacional muy profunda. Primero, quise ser doctor, porque además los doctores son sexys, con su bata, con su estetoscopio, con su lenguaje increíble, y ese doctor tenía una misión: salvar vidas. El tema es que hice un curso de enfermería y cuando vi sangre por primera vez me desmayé. Eso no era para mí. Y por ende, tuve un primer fracaso vocacional, por llamarlo de una forma. Luego de querer ser doctor, quise ser arquitecto, porque los arquitectos diseñan soluciones para las personas, para las ciudades, para los gobiernos, para los países. El tema es que yo soy de las personas que si dibuja un muñequito de palitos, probablemente le falten palitos, entonces no confiaba en mí para generar unos planos. Luego de fracasar como intento de doctor y fracasar en mi búsqueda de ser arquitecto, quise ser músico y esto casi se me da. Aprendí a tocar guitarra, aprendí a tocar teclado, aprendí a tocar percusión. De hecho, estudié un año de instrumentología y tenía una banda de rock alternativo. Esa banda llevaba por nombre El Parto de la Rata. Ya les cuento por qué el nombre. Todos los que hacíamos músicas en esa banda éramos muy feos, pero la música era muy linda. Entonces buscamos algo que fuera horrible, pero al mismo tiempo lindo, como una rata dando a luz. Por eso se llamaba El Parto de la Rata. El tema está en que tocábamos en muchos escenarios. Tocábamos a nivel nacional, tocábamos en plazas, tocábamos en festivales y un día, pasando de fa mayor a sol mayor, hice un movimiento inadecuado y el radio, además un hueso bastante musical, se salió de mi muñeca. Eso me generó una lesión de muñeca que no me permitió tocar música por mucho tiempo o en sets muy prolongados. Ahí se acabó el sueño de la música. Cuando me pregunté qué tenían en común el arquitecto, el doctor y el músico en esa búsqueda vocacional profunda, descubrí una sola cosa. Y es que los tres son humanos dedicados a servir a otros humanos. El doctor para salvarles la vida, el arquitecto para construir soluciones y el músico para transmitir un mensaje. Y fue ahí donde apareció la educación como un camino. De tantos fracasos, de tantos errores y de tantos malos ratos, cuando cambias la perspectiva, realmente pueden aparecer oportunidades. El tema está en que cuando dije en mi casa que iba a ser educador, fue como decir que tenía una enfermedad terminal. Mi mamá me dijo que hice mal. Menos mal que tengo otro hijo, porque además mi hermano es psicólogo. Y el tema está en que cuando comencé a estudiar educación, lo primero que me decían los profesores era bienvenidos al apostolado, bienvenidos al sacrificio, bienvenidos a la carrera que todo el mundo quiere, pero que nadie paga. Y ahí me di cuenta que yo tenía una misión. Y mi misión era hacer de la educación un proceso loable, pero también un proceso rentable. Y hacer aspiracional el rol del formador. Hacer que las personas deseen ser educadores. Hoy en día me satisface decir que más de 40.000 personas me dicen profe. Pero hoy en día también me satisface decir que si tú tienes claridad de cómo hacerlo diferente, definitivamente puedes generar un legado. Porque hacerlo diferente no es solamente tener herramientas y métodos y crear una marca personal. Hacerlo diferente tiene que conectar profundamente con tu historia. Y es por eso que hoy quiero invitarte que como primer paso para desarrollar mentalidad, verifiques desde dónde estás tomando decisiones. ¿Qué parte de tu historia te están invitando a ser lo que hoy eres? Pero sobre todo, ¿cuál es el legado que quieres construir? Porque en la medida que nos preguntamos cuál es el legado que quiero construir, esa mentalidad te va a generar visión. Cuando yo enseño, yo no enseño porque quiero transmitirte un contenido. Cuando yo enseño, yo no quiero enseñarte porque quiero que veas unas láminas. Cuando yo enseño es porque quiero realmente que eleves tus perspectivas.
y que al elevar esa perspectiva puedas tomar decisiones diferentes para tu transformación. Es como un doctor que realmente tiene pasión por salvar vidas. Es como un arquitecto que realmente tiene pasión por ver una ciudad inteligente. O es como un músico que realmente tiene pasión porque su mensaje pueda conectar con un sentimiento. Cuando nosotros entendemos que nuestra historia y nuestra esencia nos desarrolla mentalidad, entonces las circunstancias que no favorecen la fluidez se convierten en plataformas. Plataformas además que van a hablar muy bien de ti. Esa visión y esa claridad aporta valor, porque no te van a elegir por el rol o la profesión que tienes. Te van a elegir porque tu competencia y tu esencia definitivamente agrega un sabor diferente. Y en ese sabor es donde hay competitividad. En este segundo bloque y a partir de esta historia, quiero comentarte que la mentalidad va a ser nuestro primer foco de conversación. ¿Qué es la mentalidad? Si ya hablamos de todos los marcos que no permiten tu crecimiento, que son las determinantes y la escasez, en la mentalidad vamos a hablar de todos esos marcos que te ayuden a expandirte, a crecer, a mirar y tener más. Cuando yo era joven, yo hablo mucho de mi papá porque mi papá fue un gran maestro. Es un gran maestro. Mi papá, cada vez que yo le decía que quería hacer algo nuevo, él, desde su didáctica, sus herramientas y su pedagogía, siempre me respondía con la frase: eso es un peo. Y sí, la verdad es que cada vez que yo le proponía hacer algo diferente, él me decía: eso es un peo. Y yo crecí creyendo que lo que nos vinculaba a mi papá y a mí era un peo. El tema está en que en la medida que crecí y ya no era mi papá quien me decía esto, me convertí yo en quien le decía esto a otros. Cuando me proponían algo en la empresa, esa era mi respuesta. Cuando me proponía algo mis amigos, esa era la respuesta. Y eso fue así hasta que me enamoré. Durante toda mi universidad, 3 años, me enamoré de una persona que amé con locura, que era el amor de mi vida y que cuando terminamos, a mí evidentemente me dolió muchísimo. Y siempre estuve enamorado de ella. Pasaba el tiempo, yo tenía otras relaciones que no funcionaban porque evidentemente seguía enamorado de ella. Cuando lo hablé en terapia, mi psicólogo me dijo: ¿y por qué no se lo dices? Yo le dije: porque eso es un peo. Hasta que evidentemente con las herramientas adecuadas pude tener una conversación con ella y decirle: solo quiero que sepas que estoy muy enamorado de ti y que si quiero tener una relación con alguien es contigo y no quiero que hagas nada con eso, simplemente necesitas expresarlo. A lo que ella respondió: después de estos 4 años separados, yo también he llegado a la misma conclusión. Hoy en día tenemos 9 años juntos, felizmente casados. Cuando nosotros debatimos nuestras creencias y empezamos a analizar realmente de dónde viene la toma de decisiones, podemos tener una mentalidad diferente. Y entendí que mi papá no me decía que era un peo para no hacerlo, sino que él me decía que era un PEO, una posibilidad de experimentar oportunidades. Y cuando lo entendí así, definitivamente me compro ese peo. Cuando nosotros empezamos a mirar esos problemas como posibilidades para experimentar oportunidades, en esa misma medida los resultados son extraordinarios. Sí, solo sí, te acompañas de la manera adecuada y para eso está The Escobar Academy, para acompañarte de manera adecuada en que esos criterios de toma de decisión y ese perfil profesional vayan en la línea con tus objetivos. Hablemos entonces de las mentalidades que necesitamos para convertir esos problemas en posibilidades para experimentar oportunidades. 1. La mentalidad de abundancia, que de nuevo no es manifesting, no es que voy a manifestar y le voy a pedir al 1111, no. La mentalidad de, ojo, y si crees en eso, maravilloso, pero lo que te quiero regalar es que la mentalidad de abundancia es comenzar a enfocar en qué sí de lo que no. Si usted se propone una meta, usted se propone un proyecto, usted se propone un escenario o contexto en el que tiene que ejecutar acciones, esfuerzos, recursos y tiempo, no centres el primer pensamiento en qué no tienes. Centra el pensamiento en qué sí tienes. El tema está en que a nosotros nos vendieron que el propósito y los objetivos son grandilocuentes. ¿Cuál es tu propósito de vida? Transformar 1 millón de... No, porque eso grandilocuente es lejano y eso lejano no es viable. Y cuando lo lejano no es viable, tu sensación de incapacidad aumenta. En cambio, si tú te preguntas, ¿qué quiero lograr yo hoy? Y es transformar una vida, ¿qué tengo que puedo hacer hoy para transformar una vida? Yo dar esta clase, tú escucharla y además compartirla con todos aquellos que necesiten esta información. Entonces, la mentalidad de abundancia está orientada 100% en poner la mirada en lo que sí. Y eso no te hace ignorar lo que no, te hace crear un MVP. ¿Qué es un MVP? Un producto mínimo viable. Lo que se necesita de primera mano, lo que se necesita en primer momento para dar el primer paso. Y cuando das el primer paso, te preguntas qué necesitas para dar el segundo. Y cuando das el segundo, te preguntas qué hace falta para dar el tercero.
Y cuando mires hacia atrás habrás recorrido 50 pasos y no te habrás dado cuenta de cómo. La mayoría de los genios, como Elon Musk, como Steve Jobs, como Wozniak, como Bill Gates, cuando les preguntas cómo lo hiciste, no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque fue empírico, porque dieron un paso con lo que tenían y eso generó un resultado. Y ese resultado les permitió dar otro paso. Cuando miraron hacia atrás, ya existía Apple, ya existía Microsoft, ya existía Tesla y todas esas empresas que hoy en día todos admiramos. No comenzaron siendo lo que son, comenzaron con un paso. La segunda mentalidad que te quiero regalar para que comencemos a construir fluidez es la mentalidad de alternativas. Todas las vías en cómo sí, es decir, todas las formas que tengo para hacerlo en alguna medida, todos los caminos que me van a permitir recorrer una posibilidad. Cuando yo, por ejemplo, me planteo la oportunidad de buscar un trabajo, si usted envía un currículum, sus posibilidades son 0. Si usted envía 60 currículums, sus posibilidades son un 3%. Pero si todos los días vas a un evento de networking, si todos los días comienzas a publicar en tu LinkedIn, si todos los días comienzas a entregar currículum y a tener conversaciones de alto valor con personas de alto valor, tus posibilidades son infinitas. Todas las vías que te conduzcan a tus resultados son vías viables. El tema es que si solamente conozco una y no indago y soy curioso en las otras, probablemente me pierda la oportunidad de entender cómo entrar a esos espacios. A mí una vez me preguntaron, Richard, ¿cómo hiciste para trabajar con ese cliente? Como les comentaba, yo soy consultor empresarial y he tenido la oportunidad de trabajar con marcas maravillosas a nivel nacional y a nivel internacional. Y una vez me hicieron una pregunta con una muy específica que aparentemente es muy difícil de llegarle. Y me dijeron, ¿cómo hiciste para trabajar con esa marca? Esa marca es uno de los retails de las tiendas por departamento más grandes de Venezuela. Y mi respuesta dejó a la persona con más dudas. Porque yo lo que le respondí fue, un día estaba en un café de Caracas hablando con un amigo y esta persona era amiga de un amigo y tomándonos un café, yo hice un comentario que fue, oye, qué mala atención en estas tiendas. Esa conversación me consiguió un cliente. Esa conversación no hizo falta que mandara currículum, que comentara en LinkedIn, no hizo falta nada. Lo que hizo falta es estar presente en todas las vías disponibles para lograr lo que queremos lograr. Hola, en la clase pasada estábamos viendo cómo, sin el mindset adecuado, cualquier esfuerzo se diluye. En esta clase, Richard nos ha estado mostrando cómo hacer hipótesis y escenarios reales para no estar caminando a ciegas. Ahora, ¿quieres ver cómo eso se pone en acción? Bueno, pues te invito a la próxima clase para que veas 2 herramientas increíbles para que lo pongas en práctica. ¿Quieres saber cuáles son? Tendrás que ver la próxima clase. Así que te recomiendo que te suscribas al canal de The Escobar Academy y no te pierdas de absolutamente nada de lo que tenemos para ti. ¿Ya lo hiciste? Seguimos con la clase. La tercera mentalidad de la que te quiero hablar es la mentalidad de la posibilidad. Yo lo tengo tatuado y es el what if. ¿Qué pasaría si? Y después de preguntarte qué pasaría si, tomar la elección de cuál de esos escenarios te genera mayor emoción. Sí, emoción, pasión. Yo tengo un amigo que tuvo una relación muy larga y cuando terminó esta relación quiso montar una heladería. La heladería fue muy exitosa hasta que se volvió a enamorar. El escenario de la heladería a él lo emocionaba mientras estaba solo. Cuando ya no estuvo solo, dejó de funcionar esa emoción. La emoción es clave para que tomemos decisiones, no la emocionalidad, sino aquello que realmente te genera movimiento. Cuando yo hablo del qué pasaría si, es que dibujes al menos 5, 6, 7, 8 escenarios de cómo hacer posible lo que quieres hacer posible. Y realmente conecta con cuál es la sensación que te va a llevar más tiempo y más lejos en el camino que elijas. Por ejemplo, yo tomo decisiones en función de lo que me da alegría. Estar aquí en The Escobar Academy a mí me da alegría. Y hay proyectos a los que les digo que no, porque a pesar de que sean muy jugosos, no me generan alegría. Y yo sé que si a mí no me genera alegría, yo me voy a salir de ese proyecto eventualmente y no voy a lograr mis resultados. Entonces, antes de yo exponerme a algo que no me funciona, yo prefiero exponerme a lo que sí me funciona. Pero no puedo saber qué me funciona si no dibujo escenarios desde mi mentalidad de posibilidad. Mentalidad curiosa.
o mentalidad de curiosidad. A mí me encanta porque es hacer todas las preguntas, preguntar el por qué y el para qué de todo, preguntar el cómo de todo, y eso me lo enseñó mi pastor, el Principito. Cuando el Principito conversa con el aviador, lo único que le hacía eran preguntas. ¿Para qué? Para entender profundamente qué es lo que está del otro lado del requerimiento, del otro lado de la información. No es lo mismo que tú tomes decisiones con un 5% de información a que tomes decisiones con un 100% de la información que necesitas. Pero ¿por qué no preguntamos? ¿Por qué no buscamos información? Porque nos enseñaron que preguntar estaba mal, porque nos enseñaron que pedir estaba mal, porque nos enseñaron que no saber te hace incompetente, te hace incapaz. Bienvenidos al no saber como la posibilidad para hacer preguntas que realmente te acerquen a dar una mejor solución y un mejor resultado. Quinta mentalidad, la mentalidad concreta. ¿Qué espero? ¿Qué acción creo que me lleva a lo que espero? Porque si usted no tiene claro de qué espera, ¿cómo tú vas a construir un camino para conseguirlo? Bueno, Richard espera en un trimestre tener $15,000. Ajá, ok. ¿Qué vas a hacer para los $15,000? ¿Eso es lo que esperas? Sí, muévete hacia eso. Pero si te preguntan, ¿qué esperas? No lo sé, tampoco vas a saber camino. Por eso tienes que ser concreto. Una vez leí, pida que el universo y Dios tienen presupuesto. Bueno, pero no te van a dar las plata si usted no sabe qué es lo que quiere pedir. Usted no le van a dar la oportunidad si usted no sabe qué esperar de su perfil. A usted no le va a llegar el momento si usted no sabe qué puede aportar. Por eso es importante que concretes cuál es tu valor y en este bloque de esta masterclass te lo voy a enseñar. Sexta mentalidad, mentalidad de aprendizaje. ¿Qué aprendí de lo vivido y qué debo aprender de lo que estoy por vivir? Si usted no se pregunta cómo ha capitalizado sus experiencias y cuáles son los inventarios de aprendizaje que ha tenido, entonces en esa misma medida usted va a desbancar su historial, desbancar su experiencia, descapitalizar su valor. ¿Por qué? Porque no vas a poder llegar a revisar qué fue lo que te funcionó para que te funcione de nuevo. Equipo, con estas mentalidades puedes expandir tu marco y al expandir tu marco vas a aumentar tu fluidez. En la medida que aumentas tu fluidez, vas a convertirte entonces en ese profesional atractivo, ese profesional cool, guapo, que todo el mundo quiere hablar con él, pero no por cómo te ves, sino por lo que tienes para entregar, por lo que tienes para otorgar. Y cuando tu marco empieza a expandirse, se distingue de otros y te van a empezar a buscar por tu criterio. Pero para que esto no quede así en la nube, quiero invitarte a que hagas esta fórmula. Esta fórmula la planteó Steve Fink para que cada uno de nosotros construya su propuesta de valor. Esa propuesta de valor tiene 3 variables que aumentan tu fluidez y aumentan tu valor. Para hacerlo visible debes responder X, ayudo a quiénes, Y, a conseguir qué cosa, y Z, haciendo qué. Y en esta fórmula caben todas las marcas y todos los profesionales que existen. El Profe Rich, por ejemplo, ayuda a jóvenes y a profesionales a conseguir distinción haciendo acompañamiento y formación. The Escobar Academy ayuda a jóvenes profesionales a conseguir oportunidades de formación y democratizar el aprendizaje haciendo cursos y masterclass como esta. Y cualquier marca que pongas en esta fórmula, créeme que va a hacer que se haga visible el valor. Y tú hoy tienes la oportunidad de comprobarlo. Este fue el bloque 2 donde conversamos sobre cómo construir mentalidades que aumenten tu marco. Recuerda que ahora vamos al bloque 3 donde hablaremos de métodos y herramientas que puedes aplicar desde ya para tus capacidades resolutivas. Y si no has visto el bloque 1 donde hablamos de cómo renunciar a la escasez, quiero invitarte a que vayas a verlo.